Dale. Bien. Me dicen cuando empezamos. ¿Me escuchan? Ahora, sí. ¿Sí? Sí. Esperamos que llegue más gente. No sé cómo... Nuestra directora en el Switch nos dirá cuándo comenzamos, ¿no? Comienza. ¿Sí? Sí, dice. Ya, déjame ver. Aquí estoy viendo ya. Que dejes de compartir pantalla, creo. Dejo de compartir pantalla. Salgo. Hola, buenas tardes. ¿Estamos nosotros? Bueno, darles una bienvenida a otra charla más, una segunda versión. Esta vez vamos a estar con Claudia Guerra, con Macarena Bio y Federico Stoll. Y esta charla sale a partir de una propuesta que hizo Claudia en otra instancia de conversación sobre fotografía y sobre todo desde el punto de vista del diseño y la elaboración de fotolibros y el contenido social y político que tienen estos dos proyectos. Además, para nosotros es un agrado y un gusto estar compartiendo con Federico desde Montevideo y con Guita María desde Santiago ahora. Ambos proyectos alguna vez los conocimos en ferias y por eso me gustaría destacar además que la participación y las formas de conocerse a través de esa instancia para compartir y conocer el trabajo de otra gente, de otras personas y sobre todo de otros lugares de Latinoamérica han sido súper enriquecedoras. Y uno de los modos de circulación para mi gusto más interesantes que se han dado en esta parte del planeta. Así que los dejo con Claudia, que va a conducir esta charla. En realidad es una conversación abierta entre ellos tres. Siempre nosotros ponemos acento en lo editorial, así que felices de compartir con ustedes y gracias por aceptar la invitación. Adelante. Gracias, Javier. Gracias. Bueno, agradecer a los amigos de Flash por esta oportunidad de compartir y también de ponerme en contacto con Macarena y con Federico, que, como bien decía Javier, son los autores de un proceso anterior, de otra charla que hicimos anteriormente con Carolina Sañartu y Alonso Yáñez, hablando de libros que a nosotros nos gustaban o proyectos que a nosotros nos gustaban, como una especie de conversatorio también. Dentro de esta selección estaba el libro de Federico, Héroes del Brillo, y Mucha Lucha de Macarena. Y bueno, me siento súper privilegiada de poder estar con ellos porque son de mis libros favoritos de la biblioteca. Básicamente fueron elegidos por el tema del diseño, por la forma, digamos, y también porque encontraba que tenían muchos puntos en común, que eso es lo que me gustaría conversar con ustedes hoy, acerca de la forma finalmente, el diseño. Por ejemplo, yo que soy diseñadora siempre me da mucha curiosidad saber cuáles han sido los procesos por los que han tenido que pasar ustedes para que sus publicaciones vieran la luz. Cuánto tiempo, cómo se gestó la idea, de dónde nace toda esta curiosidad por
ambos proyectos, que si bien es cierto, el tema es muy distinto, pero siento que hay una unión muy fuerte entre ambos, y que me gustaría que lo exploráramos hoy. Y bueno, partir preguntándole a Macarena y a Federico sobre como la génesis de todo esto, cómo partió el proyecto, cómo fue muy duro, fue fácil. Digamos que fácil es una palabra un poco, porque todos sabemos los que trabajamos en el mundo de las editoriales que no es tan fácil, digamos. Pero finalmente, en el fondo, mucha curiosidad por saber qué es lo que los motivó a ustedes también a tener un proyecto, como este y llevarlo a cabo. De eso me gustaría conversar con ustedes, y que fuéramos conversando, y en el momento ahí yo les voy preguntando más cositas. No sé si quiere partir Macarena, Federico, ahí les dejo la palabra, chicos. ¿Partes tú, Federico? Como quieran, como quieran. Bueno, un saludo a toda la audiencia en el Facebook Live de la librería Flash, Fotogalería, que siempre está distribuyendo y apoyando la circulación de todo lo que se produce, ¿no? Y bueno, siempre hacer un proyecto, lo más lindo es no saber dónde va a terminar y sobre todo perder el control del proyecto, que es un poco lo que me ha pasado a mí con Héroes del Brillo y también a Macarena. Entonces creo que el proyecto exitoso es cuando uno no solo lo hace, sino que después pierde el control y toma sus propias riendas. Y puntualmente con Héroes del Brillo lo que surgió fue un fotolibro que se mete dentro de un periódico callejero que ya existía previamente en Bolivia, que se llama Hormigón Armado, que tiene 16 años, que yo cuando me entero de la historia de hacer el fotolibro, capaz que se puede ir pasando las imágenes del libro para verlo porque... Tengo un video que la vez anterior no me funcionó, espero que esta vez funcione, lo voy a compartir. Claro, la historia es en Bolivia que se tienen que tapar la cara los lustrabotas para trabajar, entonces la máscara era lo que terminaba haciendo la discriminación, pero también protegiéndolos a ellos de que no los discriminen, porque la discriminación se da por su propio entorno, por las personas que los conocen. Entonces lo que hay que esconder es el oficio cuando ellos bajan a trabajar desde el Alto a La Paz. Entonces se tapan la cara para que no los reconozcan la gente de su escuela. Generalmente hay gente que es más de la calle propiamente dicho, pero después hay estudiantes, hay gente que lo toma como un oficio transitorio para salir adelante. Y lo que tiene esta publicación, que yo lo llamo fotolibro, porque para hacerlo bien había que meterse dentro de algo que ya existía, que era ese diario callejero. Entonces, para acceder a la historia de Héroes del Brillo, yo lo que hice fue, soy de Uruguay, y antes de ir a Bolivia, empecé a investigar esta historia que me interesaba porque estaban como en un nudo conceptual. Ellos no podían mostrar la cara, pero también querían luchar contra la discriminación sufrida, ¿no? Y es un poco lo que hace esta organización, que yo lo que hice fue trabajar con una organización social pegado y en un proyecto a largo plazo que al principio quizás fue algo de fotografía más estilo ONG, que no ayudaba porque la foto de la ONG termina siendo muy dulce y el pasamontaña es tan fuerte que todo el mundo lo asocia con peligro, con Estado Islámico, terrorismo, las mismas fuerzas policiales cuando quieren cubrir la cara, se ponen esos pasamontañas.
Entonces, lo que pasamos fue que hacer un proyecto para colaborar me puso en un brete, en un punto conceptual, que era que si yo hacía la foto muy superficial, que capaz que a veces es lo que a veces te piden, si vos trabajás para un medio o lo que sea, hacer algo bastante, bueno, sacarle fotos, pero todo lo que hacía terminaba enfatizando la discriminación por el hecho del pasamontaña. Entonces, quizás yo me sacaba un premio, me ganaba un WordPress Foto, pero en realidad terminaba enfatizando la discriminación, y la idea es que éticamente como fotógrafos no tengamos que dejar peor a las personas que queremos salvar, o que queremos contribuir a cambiar algo, que queremos, me parece que esa es la idea. Entonces, muchas veces se cae en esa parte que es, bueno, hacer la historia rápida, que me sirve a mí como productor de imágenes, o trabajo en un medio internacional que me pagan rápido una semana, y bueno, y en una semana no puedes hacer nada que pueda ayudar a cambiar la visibilidad, colaborando con un diario callejero que es de gente que vive al día. Entonces, si te pones en una historia de estas, tenés que trabajar a largo plazo, y por él fueron 3 años de proyecto. El primer año resultó en que a las 2 semanas de yo ir y estar colaborando con ellos, más que nada tareas sociales y como servir la merienda y cosas así, más de ir tomando el pulso de la organización y de cómo entrarle a la historia, surgió una portada de un cómic, de un periódico, que estaba un lustrabota con una capa de Superman en Photoshop, y hablando, los sábados nos juntábamos a hablar con los lustrabotas, pues cuando se les da el periódico, hay una merienda, y yo aprovechaba para hacer como esos talleres, o por lo menos consultas, que después se convertirían en talleres. Entonces lo que descubrimos el primer mes, no saqué fotos, saqué algunas fotos, pero más concretamente fue buscarle la vuelta, pero con los actores involucrados en una mesa que era como de coproducción, vendría a ser, de qué carajo queremos hacer, ¿no? ¿Y Y tus no viajes hacerlo a como... Bolivia, perdona, y tus viajes a Bolivia, por ejemplo, eran el dinero o la manera como tú te movías para allá, era con tus medios o a través de la editorial? ¿Cómo funcionaba eso? Porque si estuviste yendo 3 años, igual era una inversión entre de tiempo y todo. Obviamente terminaste conociendo el colectivo a fondo, que es Sí. como lo lindo como lo lindo del proyecto finalmente. Eh, pero todo ese tipo de cosas, ¿tuviste algún apoyo de algún organismo o de algo, o solamente de tu bolsillo? No, la organización te daba alojamiento y comida, y yo veía que era una historia que me gusta. Después hago mucha fotografía que no me satisface, pero me mantiene, y la ecuación es la misma, es que la fotografía te haga feliz, o que te dé el aire para hacer algo de colaboración social en este caso, y creo que lo tomo como que los insumos salen de lo mismo, ¿no? Y Bolivia es un país barato, y se puede estar ahí, y más con alojamiento, con todo. Solo me pagaba los pasajes, y después el proyecto y la organización se fue involucrando hasta que hicimos este fotolibro que mostramos. Es una coproducción entre una editorial uruguaya que termina pagando el color del diario que nunca tuvo, y haciendo una edición con el periódico de los Lustrabotas. Es una coproducción que tiene, bueno, papel chileno, que se terminaron de imprimir 6.000 ejemplares, que es lo que imprimen ellos por mes. 5.000 se vendieron en la calle por ellos mismos, y 1.000 para el mundo del arte. Entonces, también es importante eso, ¿no? Que también es la circulación es por la misma gente involucrada, y es como un panfleto que vos repartís en una manifestación.
un sindicato que dice, bueno, el gobierno me hace esto o no sé qué. Es como que vos estás metiéndote en la organización de qué quiere comunicar, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Yo ahora, por ejemplo, estoy colaborando con algún periódico callejero de otros lados, hay una organización internacional de periódicos callejeros. En Chile está faltando alguno, así que estaría buenísimo que los que están viendo, no sé, Habría que armar averiguar una... si es que existe alguna, ¿eh? Quizás hay, Una vez. seguramente, pero para situación de calle, no sé, inmigrantes, lo que sea, es algo que tiene, conceptualmente está muy bien hecho porque la distribución lo hacen los propios involucrados, y si los contenidos los producen los mismos involucrados, éticamente estaría como... estaría cerrando el círculo. Entonces, eso es lo que me está preocupando últimamente, porque hay, no sé, desde fotolibros que quieren cambiar la situación de la deforestación o de no sé qué, y son en super papel, con una cosa súper de elite, que Claro. también cuántos árboles se gastaron. Si estás construyendo tu propio templo del ego, utilizando una carga, una lucha social, mejor asegúrate que la distribución se haga por lo menos con la gente que estás ahí o en el lugar o en el barrio que estás trabajando. Eso es son Yo creo cosas que tú un poco te viste también un poco forzado, entre comillas, a, eh, a mantener el formato del periódico, a lo mejor la cantidad de páginas, lo que cuentas tú en el fondo que lo hicieron en color, porque las otras ediciones, de hecho este era el número, ¿qué número de Hormigón Armado era? Ya llevaba 70. 70, imagínate, hay 69 publicaciones antes de ellos mismos como Hormigón Armado, y los que estaban disponibles en internet, como bien tú dices, son todos a un color, en blanco y negro. Claro. Pero es muy interesante porque el diseño está muy bien pensado también en esos anteriores, a pesar de que es un periódico callejero y todo, el contenido también, bueno, el contenido es bastante local. Por lo que yo pude ver en algunas publicaciones en internet, pero siempre enfocado al tema colectivo y al tema de que les importa a ellos, como asociación, como colectivo, digamos. Claro, yo cuando fui no sabía la dimensión de la organización, pero hay una panadería que las madres hacen galletas y las venden. Y eso me parece interesante, porque a veces el arte termina yendo por el lado del poder y por el lado ¿cómo te podría decir? De un lado de elite, por así decirlo, y Latinoamérica como que es el que, de los continentes con África, el que viene más zafando, porque en Asia también hay mucha tradición y todo, pero te diría que Latinoamérica y África son los que están como, que importa eso, pero en realidad como que siempre hay un tema social atrás y como que no hay tanto apoyo, entonces lo único que nos queda, no hay galerías que apoyen siempre estamos en eso, ¿no? Como en más la comunicación de nuestro propio entorno, y a veces yo lo que tenía claro en este libro era que terminaba en el periódico de Lustrabotas por un tema de hacer muchos fotolibros, que tengo como 4 ya, y que tuve mis propias falencias éticas, o lo propio que estoy diciendo ahora como una cosa, lo aprendí yo mismo, ¿no? Hice un libro de paraísos fiscales y bueno, Sí. como un cuento para niños era, pero bueno, la construcción era tal que bueno, cuánto circulaba eso, ¿no? Pero bueno, son cosas que tenemos que ir como evaluando proyecto a proyecto. A veces puede haber una edición super wow y después una edición para que, no sé, no sé, problemas con una inundación o un incendio, querés contarlo, bueno, capaz que hay que hacer algo para Algo repartir como por aquello. Y yo creo que el arte tiene que ir por concepción individual, enfocada en un territorio muy, muy concreto, porque cuando queremos
hacer una historia global y que todo el mundo nos entienda, a veces hay valores de mercado que están atrás, que es vender mi historia porque yo vivo de esto, pero ¿cuál es la presión de vivir de eso? Quiere decir que a veces terminás faltando a tu propia... Porque si vos estás poniendo plata o vos estás haciendo cosas bueno, que querés hacerlas globales, bueno, la voz de los otros capaz que... ¿Por qué no vender el cliché latinoamericano que es narco, sicario, cholitas volando, o en los Andes con un poco de barro ahí, que termina siendo lo que te están pidiendo los de afuera sobre el estereotipo latinoamericano? Entonces, Exacto. mejor por lo menos si es un estereotipo, quizás lo mío pueda ser un estereotipo y alguien lo diga, pero lo construimos entre todos y lo editamos entre todos, y los lustrabotas dijeron, necesitamos que pongas más compañeras lustrabotas, mujeres, que a mí capaz que me costaba más acceder, y terminamos haciendo sesiones especiales para tener más mujeres lustrabotas en el libro, o te tiran ideas que ninguno del propio mundo del arte te las pueden tirar, porque vos trabajás en grupo y sos como, terminás en un rol secundario, digamos. ¿Por qué te costaba, perdón, y por qué te costaba más acceder a las lustrabotas mujeres? No, quizás por temas del cuidado de los niños, o que Ya. no andaban tanto estaban en sus casas, y bueno, acceder a una casa. Bueno, precisamente ahí en ese punto, y también el tema de uno de los puntos de unión entre Héroes del Brillo y Mucha Lucha es el tema de que ambas publicaciones están usando los actores principales, digamos, de los libros, usan capucha o una máscara. Claro, se cubren Y el rostro. ahí, en ese punto, me gustaría preguntarle a la Maca por qué ella eligió este tema para el tema de la máscara, para representar un tema que también, porque por el lado de Héroes del Brillo, por ejemplo, el tema de los lustrabotas que estén enmascarados es porque obviamente es un trabajo que es como que les da vergüenza realizarlo. Y en el caso del libro de la Maca, la máscara es como un símbolo de lucha, pero a la vez esconde la identidad. Ahí en ese punto me gustaría que nos contaras también, Maca, cómo surge esta idea y cómo le das desarrollo al tema del libro y por qué. Sí. Comparto pantalla entonces para... Sí. ¿Tú me puedes ir interrumpiendo? Déjame ver si se ve. Espérame. Ahí. Ahora. Ajá. Ya. Sí, eso estuve pensando un poco cuál es el... ¿Se comparte o no? ¿No se ve? ¿No? Ahora Ahí. sí. Ah, ya. Es que no lo... Sí, el origen, bueno, acá puse, bueno, esta ficha técnica un poco del fotolibro, para que lo tengan un poco, bueno, un fotolibro que lo creé el año 2018, tiene una editorial que se llama Varios Testarudos, y es parte de la colección Malparida. Bueno, acá están todos los datos como importantes, técnicos, como digo, pero más que nada como en relación a la pregunta que tú me haces de que por qué las máscaras, y aparte por qué máscaras de lucha libre o máscaras de pancracio. Y esto es porque yo, además de ser artista visual, también hago clases de arte en colegio. Y justamente en el año 2016 estaba tratando de buscar alguna actividad para algún curso en específico, era en segundo medio, adolescente, y muchas veces pasa que con la asignatura de artes visuales no enganchan con todas las actividades. Y justamente había un curso que me acuerdo perfecto, que no se motivaba mucho con las actividades, pero yo sabía que les gustaba mucho la lucha libre. Entonces, un profesor me empezó como a ayudar un poco en eso, y yo dije, bueno, además en una página de profesores de arte encontré esta actividad que era confeccionar una máscara representando a algún villano, superhéroe, y tenían que hacerlo con materiales textiles.
Y claro, como que este fue el primer como paso. Entonces yo me di cuenta que, ahora voy a mostrar como un poco los resultados, Qué bueno. que justamente las máscaras que creaban las niñas, por decirlo, las chiquillas, eran súper buenas. O sea, me gustaron mucho como el imaginario que tenían ellas a partir de este desafío que era crear un personaje de ficción. Además que por lo que yo entendía en este curso generalmente era como los hombres los que les interesaba la lucha libre y las mujeres no tenían idea, pero igual se motivaron con este desafío de crear un personaje. Así que, claro, las máscaras me gustaba porque se alejaban también un poco del personaje del luchador profesional y se acercaban más al imaginario de un adolescente en ese tiempo. Ajá. Así que, bueno, lo que yo hice fue básicamente, bueno, y el tema del anonimato me llamaba mucho la atención también, cómo ellos podían tomar también el tema del anonimato, de la máscara, de cubrirse el rostro, como tú bien decías, ¿no es cierto?, que en el fondo cuando uno oculta el rostro también es en el fondo el último refugio de la identidad de la persona. O sea, uno puede identificar a alguien que nada por su rostro también. Y a mí lo que me interesaba de este ejercicio en especial era eso, que claro, la identidad de las mujeres o de los luchadores desaparecía, o sea, de ellos, de mis alumnos desaparecía al momento de colocarse las máscaras. Y aparece el personaje de ficción. Entonces ellos, en el fondo yo les sacaba fotos y no tenía mayores problemas porque estaban personificando, caracterizándose un personaje. Ajá. O sea, acá muestro como otro ejemplo, acá en el colegio, de la chiquilla, y yo un poco patudamente también encontré que estaban tan buenos los imaginarios, los materiales que utilizaron, bueno, ellos tenían que hacer una descripción también de cada personaje, ponerle nombre, y entonces yo después dije, bueno, están tan buenas que algo tengo que hacer con esto, entonces se las pedí, algunas me las quedé, como ya de... y dije, bueno, en algún momento las voy a ocupar. Y después pasó no, creo que ese mismo año yo tomé un curso con Zaida González, que era de fotografía autoral. Y yo ya no estaba produciendo mucho arte, estaba muy dedicada a la pedagogía, pero decidí como volver a retomar en el fondo a hacer proyectos de arte. Y resulta que ahí dije, bueno, como estábamos trabajando con fotografía en estudio, dije, voy a llevarle estas máscaras que las tenía ahí guardadas de mis exalumnas, y me imaginé, por ejemplo, claro, cómo sería en el fondo una mujer luchadora, ¿no es cierto? Además, me imaginé como un cuerpo desnudo y con una máscara que fue hecha por un adolescente. Entonces ahí empecé a hacer como una serie de pruebas, bueno, primero con la Rocío Marzábal, que ella es la Femiorca, después, bueno, yo también incluso posé para las fotos, empecé como más que nada a hacerlo con amigos, con amigas más cercanas. ¿Y por qué la máscara y la mujer desnuda y esto está asociado a algún tema que tiene que ver con el feminismo, ¿no? Sí, claro, siempre me han interesado trabajar con temáticas de feminismo o problemáticas de género, y en este caso me interesó también, claro, como poder mostrar distintos cuerpos, porque en el fondo las mujeres no somos uniformes, pues hay muchos tipos de mujeres, muchos tipos de cuerpos, entonces me interesaba también como en el fondo que la lucha en un principio fuera como en torno al cuerpo también, como en torno a los estereotipos que tenemos que estar como peleando también. Entonces ese era como un poco el libro. Y me pareció súper bueno bueno, acá está, es como una serie de fotografías que le empecé a sacar a mis amigas, les decía que simularan también. Y lo bonito era que cada persona que posaba para mí, yo les pedía que ellos eligieran la máscara que sintieran que era para ellas. Entonces, como cuál máscara te acomoda más, cuál máscara crees que tú podrías representar. Y además, claro, como estaban desnudas, sí me interesó como tenía también unas flores falsas. Quería jugar también con eso de la típica frase como de la flor, o me desfloraste. Así que me gusta siempre jugar mucho con el tema del humor también. Y el humor igual tiene que estar presente en mi trabajo. Sí, porque igual estos temas son como bien incómodos, por decirlo de alguna manera,
y que ya salió aquí la, qué sé yo, la feminista o la feminacio, como tú le pusiste a los personajes de tu libro. En el fondo son palabras que se ocupan para hablar de las personas que son feministas, como bien tú me contaste una vez, en las redes sociales y en todos esos espacios. Sí. Ahí está, de hecho. Claro, precisamente, sí, porque en un principio el proyecto, o sea, en el fondo, mucha lucha es un proyecto que no es solamente el fotolibro es parte de una serie de elementos que fueron haciendo, pero claro, el proyecto fotográfico, sí, partió primero y después yo me di cuenta, en un contexto de magíster en la Finisterra, empecé a investigar sobre la violencia de género en las redes sociales. Y me llamó mucho la atención lo que tú decías, que cómo era el lenguaje violento en estas redes, porque uno de repente no está al tanto de lo que está sucediendo, porque es tan grande el universo digital que es imposible de repente verlo. Entonces me puse a investigar, hablé con personas que estaban como en grupos feministas, que se dedicaban a denunciar páginas que eran problemáticas y que hablaban en contra de los grupos feministas. Entonces, en el fondo había como una guerra digital, un enfrentamiento que me pareció súper interesante. Y bueno, y me metí, empecé a ver como las normas comunitarias de Facebook, que en el fondo son un chiste porque dicen que están en contra del lenguaje, que incita al odio, pero en el fondo no hacen, es imposible, pues el algoritmo no... Claro. De repente las imágenes las pueden censurar, pero las palabras en sí, los conceptos, son súper difíciles de censurar y siguen ocurriendo y van a ver por siempre. Entonces yo encontré estas páginas acá en Facebook que son como, bueno, la guía del varón oficial, el búnker antifeminista, de Anti-Feminist Warrior, o sea, como... y lo peor es que son grupos que son públicos, cualquiera se puede meter y cualquiera puede ver todo el contenido que tienen. Así que lo que yo hice fue como empezar a incursionar en estos grupos y me di cuenta, claro, pues que habían muchas palabras que, bueno, acá están, estos son como los perfiles, había muchas palabras que se repetían. Bueno, y también en Twitter. En Twitter me di cuenta que, claro, pues estaban como las palabras femiloca, feminazi, entonces, o comentarios que tendían a ridiculizar también las manifestaciones feministas, así que yo empecé a pensar como, algo tengo que hacer con esto, y bueno, ahí fui buscando en el buscador, ¿no es cierto?, de Twitter, también de Facebook, y finalmente llegué a lo que es, claro, de alguna manera me hizo clic en la cabeza y dije, bueno, tengo este descubrimiento y además tengo las luchadoras que en un principio no tenían nombre, pero los luchadores tienen que tener nombre. Entonces dije, claro, bueno, ¿qué pasa si yo le pongo un nombre de un insulto o de una palabra peyorativa a una mujer luchadora? Entonces ahí me hizo todo el sentido y fue como en el fondo la apropiación del insulto también, como subvertir un poco el lenguaje y darle, y ahí también tiene que ver con la ironía, con la parodia. Así que bueno, está la femiorca, la feminazi, la clásica feminazi, la bestia, la mata ingeniero. Algunos eran palabras que yo encontraba, o sea, la clásica feminazi, femiorca era una que yo nunca la había escuchado y también la encontré potente. Hay unas veganas también. Sí. Y la mata ingeniero, más que nada es como, me acordé de las marchas como pro vida, que hablaban del feto ingeniero en Argentina, entonces yo dije, bueno, yo voy a crear una que sea que mate estos fetos ingenieros, así que empecé a pasarlo bien, y dentro de los referentes igual que tenía, era claro, para el fotolibro yo pensé, bueno, voy a empezar a investigar sobre cómo eran las revistas de lucha libre antiguamente, y me gustaba mucho cómo era la estética también, así como los colores saturados, el personaje cuerpo entero, bueno, acá aparece con el cinturón, entonces ahí fui probando, bueno, acá hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de empezar a hacer como póster con las luchadoras, y esa, por ejemplo, me encanta la que aparece el personaje con el fondo medio fucsia, magenta. Tiene todo ese imaginario, finalmente. Sí. Una cosa que a mí también me llama la atención de ambos proyectos, que a pesar de que hablan de temas diferentes y todo, Federico un poco estaba
como obligado en cierta manera a seguir el formato del periódico de hormigón armado, qué sé yo y todo. Pero Mucha Lucha, también el formato de Mucha Lucha es muy parecido al del periódico, es una publicación grande, y tiene como esta impronta como de entre revista, folleto, Álbum, diario, coleccionable. álbum, claro, como estos albumcitos de... eso a mí me llamó mucho la atención en términos de forma de ambos proyectos, porque a pesar de que no se conocían ni nada, tienen comparten este tema del formato. Y también el tema de la elección tipográfica y todo eso, pienso que, o sea, a lo que quiero llegar finalmente es porque, a pesar de que tu proyecto, Macarena, es mucho más intro que Federico, que es más colectivo, tú hablas de un tema colectivo finalmente, que es el tema del feminismo, no desde el punto de vista del humor. No sé si en algún momento ustedes sintieron que la autoría va más allá de eso, como si existe una pérdida de autoría, pero en el buen sentido de la palabra, digamos, de que el proyecto va más allá del fondo de ustedes, pues, de ustedes y de lo que ustedes pueden aportar hacia el exterior. ¿Qué les pasa ahí a ustedes con ese tema? Sí, como que cuando uno se pone también en el sentido de crear algo desde cero en colectivo, para mí es mucho más rico y salen cosas muy buenas y sobre todo sentidas por los que tienen el problema, porque en realidad al final, cuando vos usás el arte como una herramienta social, es como resolver comunicacionalmente problemas que hay o cosas que al final en esto es una falta de entendimiento, por ejemplo, con Mucha Lucha, que es que, bueno, hay gente que no le gustan las feministas, otra gente que no, y me parece que, ya, me amplío un poco más, que cuando vos utilizás el humor, cuando utilizás elementos que son cercanos, como un álbum de figuritas, como un periódico callejero, sin complicaciones de diseño, o sea, con un diseño que sea accesible, y además la autoría colectiva es lo que te hace también limar cualquier aspereza ética que puedas tener, digamos, me parece como la herramienta, si querés trabajar para un problema concreto, como es, por ejemplo, que a las mujeres que luchan le dicen feminazis, después hay otros que a los lustrabotas por usar máscaras son malandros, y bueno, no hay nada mejor como algo que sea construido, y creo que la pérdida de autoría es lo que te hace, por lo menos plantearte desde el punto de partida uno, que entre en otras ideas de lo que uno tiene como autor, porque a veces el autor también tiene su propia inconsistencias éticas, morales, lo que sea. Entonces cuando uno se abre, me parece que es cuando yo tuve que negociar también, y eso me parece que es lo bueno de la pérdida de autoría. Sí, sí, yo creo que es importante ese potencial colectivo y poder estar abierto, como dice Federico, o sea, yo creo que tanto el proyecto de él como el mío, o sea, no hubieran sido nada si no hubiera sido a partir de las opiniones o apreciaciones que nos daba la gente también. O sea, yo, sin mis amigos, sin la gente que sabía del tema, o incluso participaron, porque en un comienzo, claro, yo no quería que nadie supiera en el fondo que yo era parte también de este proyecto, me interesaba que efectivamente fuera un proyecto colectivo, que de hecho salimos a las calles a pegar afiches, y para mí era Mucha Lucha, era un colectivo, y anónimo también, porque también íbamos con las máscaras, pero claro, entonces no podría ¿Y decir que es un trabajo solo. ¿Ah? El formato que vos elegiste, Maca, me parece muy bueno porque siempre está eso de por qué los cómics se venden en los kioscos de revistas, con los crucigramas, los periódicos, las revistas para abordar, las revistas con recetas de comida.
y los fotolibros los tenés que ir a buscar a la tienda del Museo de Arte Contemporáneo, cuarto piso, que son unos ladrillos que es para que estén en la mesa de la señora, que cuando que vengan a tomar café le muestre, tallen, y la verdad que está bien. Creo que Latinoamérica llega tarde al fotolibro, comparado con Japón, comparado con algunos, creo que Venezuela fue el primero que estuvo firme, Chile también, son países que tienen mucha tradición, pero el tema que en un momento muchos de los artistas no se están preguntando si el output del proyecto fomenta que circule el mensaje. Es algo básico, pero que no se lo pregunta a veces mucha gente, y cada vez hay más proyectos autorreferenciales o que no los puede entender ni... Es una línea muy delgada, ¿no? Obviamente que no hay innovación si no experimentás y todo eso, pero no sé, me parece que poner, no sé, yo lo veo así porque tengo formación social y terminé trabajando en cosas sociales, y no puedo pensarlo que no aporte o que no tenga, que no poner el arte como una cosa de comunicación social, en definitiva, ¿no? Y no si vas pegado al mercado del arte, obviamente que es esa persona sola, que tiene talento, que es única, y que en realidad va sola sin preguntar. Muchos de los artistas muy reconocidos son no son para trabajar en colectivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, La es fama una te hace que, decisión. tú dices que la fama te va haciendo que te quedes solo finalmente, o que la gente espera mucho de ti como persona de pronto, no lo sé. Pero un punto que te quería preguntar, que puede que les interese a las personas que nos están escuchando también, es acerca del tema de los festivales de fotografía, porque el Héroes del Brillo ha participado, bueno, ganó Felifa hace 2 años, ¿no? Sí. Que es una feria de fotolibros argentina que ya lleva bastantes ediciones. Ganó en Felifa y seguramente ha participado en otros festivales. ¿Cómo un poco hay el cuento también como de relacionar el libro con el mundo del arte? Y lo otro que también, ¿qué es lo que pasa creo que tú me lo comentaste, pero qué es lo que pasa cuando tú vendes el libro? ¿A dónde va la plata que tú ganas con eso? ¿Va a la editorial? ¿Para qué? Me gustaría que nos contaras un poquito Claro, ahí. yo porque también por experiencia en cosas, por ejemplo, trabajar en comunidades rurales, que pasa la universidad, después pasa el ministerio, y pasan y los investigan y la gente dice, bueno, ¿y qué pasa con todo esto que nos investigaron tanto? Entonces pensé de tanta cosa que hecha mal por mí mismo, y también, obviamente que digo esto, pero tengo un recorrido de capaz que, pero pensando en que es importante pensar en eso de la devolución. Y entonces yo lo que hice con los Héroes del Brillo fue que armar como no solo que el proyecto tenga una salida, que es en su propio periódico, sino que después subieron postales que ellos mismos las hicieron, porque yo les doy las fotos sin editar en bruto para que ellos las usen. Entonces es una colaboración desde el minuto uno, es decir, los contenidos son de los dos, cualquier ganancia que va a haber del proyecto se va a repartir a la mitad, y es un contrato de por vida, que muchas veces, no sé, un fotógrafo hace algo no sé, una comunidad aislada en un lugar, y después lo manda a un premio que es para, no sé, de liberalismo económico, para oprimir las comunidades, y gana el premio, ¿no? Entonces también se pierde el control de la circulación. Entonces ahora lo que tenemos es un control como repartimos las ganancias de, por ejemplo, premios como Felifa o otro
que fue en Encontros da Imagen en Portugal, y todo eso se vuelca a reeditar el periódico, por ejemplo. Okay. Entonces, vendimos, por ejemplo, algunas fotos para revistas, porque yo lo que hago también ahora me parece que está muy bien, es el hecho de que cuanto vos más lo muevas, ganás el dilema ético de que cuanto más lo muevas es mejor, porque más plata viene para los diarios. Cada periódico son como 5 ilustradas, entonces cada periódico que venden son 5 ilustradas menos, y ponerle que ellos necesitan hacer 30, 40 ilustradas por día. Bueno, vendo 8 periódicos tranquilamente. Entonces como que aliviana el día a día y es un elemento práctico para eso. Entonces es un contrato de por vida. Yo llego a vender a un instituto, bueno, va a crecer la organización y no hay ese despegue que muchas veces se da entre hago el proyecto y sayonara. Claro. Oye, Macarena, y tú, si bien es cierto, en la edición de Mucha Lucha es pequeñita, porque son, Sí. de momento hay solo 15 ejemplares dando vuelta. ¿Has pensado en algún momento, no sé, llevar el libro a algún festival o reeditarlo con algún fondo, ya sea un fondar o algún tipo de fondo que viniera desde alguna institución privada que tenga que trabaje con el tema del feminismo o algo por Sí, la línea? sí, me encantaría, pero claro, de hecho yo tenía pensado un poco eso, postular algún fondar este año, pero con lo de la pandemia casi todos los proyectos se fueron, Se pararon. sí, pues, se pararon, entonces, pero de todas maneras, claro, porque yo el fotolibro, todo lo autogestioné yo, como lo saqué de mi bolsillo, pero me encantaría, claro, poder como optar a como tú decías, algún fondo, algún concurso. Pero bueno, igual estuvo en las flash, creo que dejé como 3 copias en las flash, entonces ahí igual me sirvió para que también se pudiera circular. Y básicamente yo el libro lo llevaba a las ferias que encontraba como ferias independientes, como la Feria Contrabando, o alguna otra que me llegaba por Instagram, ahí básicamente yo lo llevaba. Entonces ahí, bueno, y gracias al Instagram que también creé, ahí se podía divulgar mucho más. Entonces, pero sí, de todas maneras me gustaría poder... Hacer una reedición, digamos. sí, o un segundo número, porque la verdad es que de hecho en Instagram hice una convocatoria el año antepasado, o el 2019, y llegaron muchas niñas a mi casa y les saqué fotos para hacer como una segunda ronda de luchadoras, y resulta que después lo dejé ahí por distintas razones, pero lo tengo, como que me gustaría volver a retomarlo. Así que sí, pues de todas maneras, y siempre uno puede mejorarlo, pero a mí me gusta igual como quedó el fotolibro, es precario, de cartulina, pero es como Eso quería que me contaras, que cómo fue también el proceso, porque, por ejemplo, Héroes del Brillo está hecho en papel chileno, impreso en Bolivia, el diseño es uruguayo y algo más que se me va por ahí. internacional. Es muy internacional finalmente el resultado. Tú, al parecer, estos 15 ejemplares fueron hechos por tus manitas y fuiste tú misma a la imprenta a imprimir, corcheteaste, doblaste, todo hecho muy, muy artesanalmente. Hágalo usted mismo, sí. Yo fui ¿Cierto? o sea, yo iba siempre al Bazar Yuli, que me imagino que mucha gente lo debe conocer, que queda ahí cerca de Metro Ñuble, en la Plaza Bogotá, acá en Santiago, y bueno, a mí siempre me gustó porque, claro, por cada proyecto, fotografía que yo iba a imprimir, era bueno igual, dentro de todo estaba súper bien, era barato, y nada, pues entonces yo dije, bueno, voy a llevar porque en un comienzo dije, voy a llevarlo a otra imprenta, no sé, que me habían dado varios datos, pero después yo dije, no, esto es para Yuli nomás, o sea, Yuli. Y resultó que, claro, pues ahí mismo tenía los papeles, tenía el papel bond agüezado, lo probé con eso, lo probé con otro, y ahí fui sola, pero sin tener como ninguna noción tampoco de como técnica para poder imprimir un libro, pero lo fui probando. Y obviamente gracias a la guía también de Jorge Gronemeyer, que fue mi profesor en ese tiempo, él me iba ayudando también.
Y el corchete me parecía genial porque era para ese formato de revista, ¿no es cierto? De álbum que también tiene Federico. Bueno, no sé, yo me encontré con mucha lucha cuando tú lo estabas armando para el Sí. tema del máster y no podía creer lo que veía en mis ojos porque realmente era para llorar de la risa. O sea, yo te lo digo siempre que es como que cuando quiero así como, es para reír, pero también te deja una reflexión de fondo, eso es. Una crítica igual. Y Héroes del Brillo, por su lado, es una historia súper bonita, es como un cómic finalmente, pero con personas de carne y hueso, que también te deja un súper lindo como un saborcillo al final cuando lo terminas de ver. Eh, Y el hecho de hacerlo por parte de ellos como... Porque nosotros lo que no conté fue que se hizo un taller de cómic para hacer el storyboard de la narrativa que queríamos hacer. Entonces, casi que el primer año no se sacaron fotos, sino fue armar collage, cosas con ellos. Entonces, acá sale un rayo láser, Federico, y no sé qué, Federico, y el Power Ranger, y el Dragon Ball. Entonces ya ahí me sacaron de cuadro, entonces ya ahí era como que era el productor que estaba ahí resolviendo problemas y ya, entonces ¿Cuántas como personas que, trabajaban en el proyecto? y son 60 lustrabotas. 60. 60 Y perdona, tengo una duda, porque el Alto es parte de La Paz o es otra ciudad que está cerca de La Paz? ¿De dónde Y vienen ellos? el alto es como que es el altiplano y La Paz está en un pozo, entonces Ah, cuanto más al sur es mejor para vivir y bueno, pues, cuanto más al sur... eh, La Paz está en el medio, está a 400 metros más abajo, entonces los pobladores bajan y trabajan. Igual hay lustrabotas en el alto también, que son también altos personajes, porque ahí hay menos plata y bueno, es ya máscaras caseras y todo. Que tengo fotos, pero yo lo que nunca quería caer era en explorar la pornomiseria, ¿viste? De mostrar. sí, por Por eso, supuesto. por eso nunca mostramos las tintas, las manos sucias, porque es lo que hicimos fue meter los flashes en las chaquetas y que se disparen con la célula inalámbrica, entonces de la chaqueta de su campera le salía, de la manga de su campera, le salía un Un rayo. rayo de flash que lustraba, después con espejitos, ese reflejo, entonces yo creo que hasta la propia estética del bajo presupuesto, por ejemplo, es lo que termina como dándole esa cosa como de naive y de cariño a la historia, ¿no? Que si lo hubiera hecho con, por ejemplo, retoque digital y simulando rayos de verdad, caes en el lenguaje de la publicidad y justamente nosotros nos tenemos que alejar de ese lenguaje, sino ir más a un lenguaje popular como el que hace Maca o como yo trabajando, por ejemplo, en fiestas del interior, fiestas rurales, ¿no? Entonces el Ministerio de Cultura mandaba diseños para los afiches ya prehechos y los ponías en la terminal de buses, ¿no? Y la gente rural pasaba de largo, porque si no hay un caballo saltando para la fiesta o hay algo que es una comida con chorizo o algo, no le gusta. Entonces ahí tenés la típica contradicción en cuanto al diseño, que es, bueno, un diseño para una elite, lo hago con estilo Bauhaus, pero ¿para qué? Si en realidad yo quiero que salga esto del mundo de la fotografía o del mundo editorial y pase a la calle. Entonces un poco tanto el diseño, la superproducción también, si es muy acabada, termina siendo algo muy que no le creéis, ¿viste? Termina Como, pará, jugando ¿y en esto? contra. Sí. Sí. Entonces son dilemas éticos, pero que están buenos. Ah, sí, de todas maneras. Con, Bueno, ¿y o, ustedes o sa- qué creen? ¿Qué creen ustedes que entonces, que el uso de la máscara o del de este antifaz que usan, tanto los lustrabotas como los personajes de las mujeres, ¿qué creen ustedes que hace eso finalmente? ¿Los dignifica? ¿Los protege? ¿Cuál es como a mí como que me queda dando vuelta todavía como el tema del ocultamiento de la identidad?
sé que tiene un fin político y también tiene a lo mejor un tema de protección, pero para ustedes, en su trabajo, ¿qué ha significado trabajar con personajes que en el fondo ocultan su identidad un poco? O sea, yo creo que quizá en el caso de los dos también un poco que dignifica y es un símbolo de lucha, porque también lo que pasaba incluso ahora, tanto en Santiago, en Chile, como en Argentina, que se empezó a ocupar mucho la capucha, ¿no es cierto?, de las feministas, y también empezaron a mostrar como, o sea, a salir a las calles con las capuchas, pero ya quitándole también esa como criminalización que se le da, y bueno, Como una identidad. claro, le da como una identidad y le da más power, y además creo que, por lo menos, yo tampoco entendía mucho el tema de la máscara en la lucha libre, pero mi amigo que era fanático de eso y que la veía y la consumía, me decía que claro, pues, o sea, el luchador que le pueden quitar la máscara, claro, y muestran su rostro es porque ya finalmente perdió, o sea, está vencido. Entonces, por eso yo creo que puede ser como un símbolo de lucha en ambos casos. O sea, lamentablemente el proyecto de Federico, por lo que entiendo, claro, pasó a ser como algo de discriminación, pero tú lo diste vuelta también, como haciendo que estos personajes que son de carne y hueso, que son reales, los transformaste en estos personajes de ficción y me parece súper bueno. El fin último del proyecto era que se pudieran trabajar sin máscaras, ¿no? Pero bueno, eso me implica porque hay otros lustrabotas, hay grupos más grandes, hay 3.000 lustrabotas, es una cosa, tendría que ser algo más como una campaña del gobierno, decir, este trabajador digno no es un malandro. Pero creo que la máscara es como que desde la época de los romanos, y que después pasó a la época medieval, siempre fue también para el desafío de la autoridad y el desafío a la protección. Con máscaras nos hacemos una unidad única que se mueve, que toma la calle, y eso en mucha lucha lo veo bien, me parece como que le da unidad al trabajo porque los hace como un comando de luchadoras, que es lo que son. ¿Qué es lo que son los movimientos, ¿no? ¿Qué diferencia hay con Pussy Riot, que muestran las tetas en Rusia, por ejemplo? Claro. Casi ninguna. Entonces, como que lo que nosotros vimos que era el superhéroe, tiene eso, oculta su identidad para hacer algo bien por la comunidad, ¿no? Ayudar de alguna forma. Y nosotros vimos ese paralelismo, además que tiene sus herramientas especiales, como creo que tengo una caja de ilustrar por acá, por algún lado, y que tenía ese paralelismo, ¿no? Entonces nosotros lo usamos porque no hay nada como la fantasía, la ficción, para mí termina siendo más transformadora que el aporte documental. Y si te fijas en las artes no sé, el drama, está el género trágico y el género cómico. Bueno, el género trágico tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, con todo el humanismo, la revista Life, mostrando las hambrunas y África, que lo mostraba de una forma directa, pero ya vemos que eso no está no está llegando el agua al tanque. Entonces, no, porque ya hay mucha información, ya hay demasiado, y al instante. Entonces el humor se termina cada vez como una herramienta transformadora, y no hay nada más que sacarlo de lo documental para que la gente pueda pensar, si yo soy un fascista, bueno, si me lo presentás como un comunista cara a cara lo voy a odiar, pero si es un comunista que tiene rayos láser y no sé qué, y es como algo más... puedo tener un poco más de espacio para pensar y modificar mis valores. Eso es lo que yo opino, y como que está bueno utilizarlo, y lo usa desde siempre los bufones. Sí, claro, bueno. en toda la historia. Sí.
tiene que ver con la cultura del entretenimiento también, porque la gente igual consume harta ficción. Entonces, yo creo Una que es lo que manera pasaba también ahora con con el estallido social, que también pues, los personajes de la primera línea, o empezaron a aparecer como todos estos también especies de superhéroes. las capuchitas rojas también, Claro, por entonces como que ejemplo. todo eso a la gente igual le daba sentido, o se polarizaba también. Por un lado eran los vándalos y otro lado eran los héroes. Entonces eso igual es Bueno, súper interesante. depende de donde lo mires, porque el Ku Klux Claro. Klan también tenían máscara y Sí, pues. algunos eran los buenos y para otros eran los muy malos, digamos. Sí, pues. Bueno, yo les quiero agradecer a Federico y a Macarena por la oportunidad de haber podido conversar con ustedes. Me siento muy honrada y me gustaría saber si es que, no sé si creo que deben haber preguntas de los amigos que nos están viendo en este momento. Eh, Les quería agradecer también a Flash por la invitación ¿y cómo que se llama? Y no sé si quieren decir algo antes de que pasemos a las preguntas. Bienvenidos y muchas gracias a los dos. No, gracias a ti por la instancia, encuentro que está súper bueno. Bueno, ahora sobre todo que está lleno de charlas, sí, efectivamente, pero hace bien nutrirnos también del trabajo de otras personas, de artistas, y me parece que está súper bueno. Y sobre todo hay que aprovechar, pues, que todos lo pueden ver. Así que muchas gracias a Flash y a ti. También agradecerles y bueno, está muy bueno debatir y tener también bueno, también estamos en una situación en el continente que no da para hacer cosas para meter una galería con aire acondicionado, ¿no? Como que estaría bueno que... Sí, salir más a la calle, pues, en este momento, Sí. digo. Gracias, Claudia. Gracias. La convocatoria nos pareció súper interesante y entretenido que tú hicieras mención a estos dos trabajos y presentarlos de esta forma. Así que les doy las gracias también a ustedes por querer participar. Y bueno, hay un montón de preguntas. Nos felicitan a la Claudia, a Federico, a la Maca. Antes de empezar con las preguntas, quería hacer un alcance, ¿no? De esto de la pandemia y este formato que existía de antes, ¿no? El Zoom y la proliferación y el uso de estas herramientas, creo que sería bueno dejarlas instaladas ya desde ya. Creo que esto, por lo menos, este ejercicio de conversar y conocer proyectos y trabajos que se hacen en otros lados a través de este formato es bastante amable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y sacarlos de esa galería con aire acondicionado, como dice el Fede, yo creo que ese para mí también es una labor súper importante el que lo que hacemos, y sobre todo los que trabajamos y tenemos posición política, llevarla a espacios más consecuentes, ¿no? Yo creo que si uno habla de una postura más bien de izquierda, si tú quieres decirlo así, estar higienizando o estetizando o complejizando las cosas, puede ser contraproducente. Creo que las formas son múltiples y creo que hay que tener conciencia, claro, de para dónde vas, para qué quieres hacer, y incluso hay conceptos que aquí también lo hablaban, ¿no? Como la pornomiseria, decirlo, suena como duro, pero es concreto, ¿no? Es como fotografiar algo y llevarlo a un espacio de elite y sacar la decolonización que está tan en boga el término, ¿no? Vamos a llegar con nosotros también, a su vez, con el ejercicio de la fotografía, también ejercemos colonización dentro de nuestros mismos países. Creo que son cosas que hay que discutir y no tomarlas como dadas, ¿no? Como ya hechas, ¿no? De como aceptar formatos y decir ya, el fotolibro es de esta forma y tiene que, yo cuando hablo de mí hablo de esta forma, con discursos tan crípticos, ¿no? Que a veces esas formas se empiezan a convertir en fórmulas, en definitiva. Y creo que esas hay que sacudirlas todo el rato. Así que muchas gracias. Quería decir una cosita. Quería decir que a propósito de todo esto, recordé,
como no he salido mucho de la casa, no he tenido que usar mucho la mascarilla, pero nosotros mismos nos podemos transformar en unos superhéroes o en un cómic desde el minuto que ponemos un pie fuera de la casa en este momento en que uno tiene que salir con la mascarilla y finalmente también perdemos un poco la identidad porque se nos ven solo los ojos y el contacto y qué sé yo, todo el tema que sucede en este mismo momento de la vida. Quizás plantearse uno como pensar que es un superhéroe que sale a la calle a cumplir una misión sería como divertido, sobre todo en estos tiempos que cuesta como de pronto estar un poco alegre por todo lo que está pasando y por lo que va a pasar a futuro finalmente, con todo este tema de la pandemia. Así que como que me imaginé así, como en una misión, a comprar el pan, pero en una misión con la mascarilla y todo, y tratando de reconocer a la gente. De pronto, no sé, hay amigos que se han encontrado en la calle, que salen a hacer trámites y se han encontrado en la calle, y a veces no se reconocen porque están tapados la mitad de la cara y como que, eres tú, sí, sí, qué sé yo. Entonces, bueno, no sé, es una reflexión loca nomás. Ahí lo dejo. Mira, aquí preguntan, Carolina Señal, tú que lo felicito también, y Carlos Borlone preguntan en qué proyectos están actualmente. Para ambos. Maca. Yo ahora, o sea, el último proyecto que hice, ahora no estoy como haciendo ningún proyecto porque estoy tratando de terminar mi memoria de posgrado, del magíster, pero el último proyecto que hice fue sobre el estallido que se llama Saumerios para la Revolución. Y también yo lo enmarco junto a los elementos que, o sea, puede ser parte también como de un poco de mucha lucha. Entonces, también trabajé con imágenes del estallido, con personajes también, que yo les fui poniendo nombre, entonces como que, claro, hay un poquito cosas similares al proyecto, pero eso lo pueden ver en el Instagram también, en el Instagram lucha/mucha/. Ahí pueden ver los proyectos que estáis realizando. Lucha mucha. Lucha mucha, sí. Lo hice al revés. Ya. Lucha mucha. Y no, yo estoy con un proyecto de... hay un diario que se llama Factor S, que era con el Festival de Fotografía acá de Montevideo, hacer como una colaboración. Ahora por la pandemia cerró el periódico, entonces estoy buscando... pero la idea es tener un periódico callejero con contenido fotográfico, pero sustentable, porque la idea es que trascienda el proyecto artístico. Por ejemplo, cómo cuando no esté Maca se siga haciendo, o cómo puede quedar algo, que eso es también algo que me preocupa mucho en los proyectos, que siempre, por eso es mejor trabajar con una organización que ya exista y que venga funcionando, porque si no es muy difícil, no podemos con todo, y a veces hacer cosas para que duren 6 meses es bastante fácil, pero que duren y se sostengan, eso es lo complicado. Por lo menos dejar alguna herramienta, alguna capacidad, algo que sea como de, no sé, yo ahora, si fuera Macarena, financiaría la edición haciendo retratos a mujeres que se quieran transformar en superhéroes feministas, No es mala y con idea. ese dinero financiar, porque quién no puede tener una foto en tu casa convertida en una superhéroe feminista con la máscara que te hizo tu hija. Y creo que ahí está en el microemprendimiento que sea concreto, tapabocas que lo cose una señora del barrio, porque ahora no estamos para la gran ingeniería, ahora estamos para una cosa que sea muy concreta. Y hay muchos emprendimientos súper bonitos de mascarillas y de personas naturales, digamos. Y entonces eso es importante. Y después tengo uno en Colombia, que estoy empezando la producción, que es en un pueblo que llueve mucho, y que queremos hacer con una organización, unas escenas de mitología de la lluvia latinoamericana, para empezar a vender como ese lugar como el que más llueve en el mundo, vendría a ser. Teóricamente está ahí en el puesto, de los primeros puestos, pero bueno,
con una organización media hasta religiosa que está ahí, bueno, colaborar haciendo escenas entre mitologías del diluvio y bueno, pero la idea es que las escenografías del proyecto terminen siendo como monumentos en el pueblo. Entonces lleva tiempo y bueno, me voy a llevar un ratito de eso. Bueno, todos los proyectos al final llevan su buen tiempo invertido, de Sí. pensar y de todo, y hasta que ven la luz, digamos. Aquí hay otra pregunta, Sí. mira, Manuel Ormazábal dice, hay un tema periférico, es decir, desde la periferia. ¿Eso supone una crítica consciente a un sistema centralista o una resistencia al oficial? ¿Lo leo de nuevo? ¿Me puedo repetir la pregunta, por favor? Hay un tema periférico, es decir, desde la periferia. ¿Eso supone una crítica consciente a un sistema centralista o una resistencia al oficial? Chanfle. El sistema cambiarlo globalmente, no, hay que empezar por un barrio, una esquina, y después que vaya creciendo. No sé si contesto la pregunta, pero... capaz que era por lo que yo dije de los medios capaz de comunicación, no sé. A lo mejor se refiere a periférico porque son temas que no son muy, socialmente a lo mejor no muy, No son ni muy trabajados, ni... ¿Puede Creo que ser? también desde la periferia de nuestros países, de nuestras ciudades, del alto, del feminismo, desde el feminismo latinoamericano, es periferia a lo central, creo yo. Hegemónico. Interpretar. Vamos a decir que dice Manuel, que por cierto tiene un trabajo notable, él es del norte, de Copiapó, también trabaja desde la periferia. ¿Quién pregunta, perdón? Manuel Ormazábal. Ah, Manuel, saludos. Genial. Oye, yo quería agregar un par de cosas. Estamos ahí hablando con Maca desde Flash también, apoyar una reimpresión de Mucha Lucha, así que estén atentos y atentas a esa posibilidad. También vamos a tratar de traer más ejemplares de Héroes del Brillo, que alguna vez trajimos y se agotaron muy rápido. Así que seguimos amando el papel, y ya que los arbolitos aquí están bien utilizados, vamos a seguir distribuyendo sus trabajos. Sí, pues, estaría bueno. Genial. Tiene que abrir el correo a Chile, que no me están dejando mandar libros. No me dejan salir de la casa hace 5 meses. Toro, Mejor vienes tú a dejarlos cuando se pueda. Sí. Estaría bueno. ¿Algo más que agregar? A ver si hay más preguntas. Me están preguntando sobre la exposición de Héroes del Brillo en el CDF, en el Centro de Fotografía de Montevideo. Hay aire acondicionado. Hay aire acondicionado. Hay que llevar tapaboca. Ajá. No, pero sí, ahí lo que bueno, como yo lo que decía, que el fin no sea exponer o crecer o escalar en el mundo del arte individualmente, sino que si termina, obviamente termina en un periodo callejero, después va para un museo, eso me parece bárbaro. Y en lo que cuando va creciendo, que vaya para cuanto más circule el proyecto es mejor porque crece por ambos lados. Entonces eso está bueno y habilita a exponer en espacios como el Centro de Fotografía, que la verdad que hicimos quizás la mejor expo del proyecto, y que, bueno, tiene como los layouts del libro en las paredes, tiene espejos abajo en todo el perímetro de la sala para reflejar los zapatos de los visitantes, entonces vos ves tus zapatos y reflexionás. Todo el mundo ¿Esto usa se puede ver? telas.
¿Eso se puede ver o eso fue? ¿La exposición está haciendo ahora o ya fue? Sí, está ahora, está abierta por un par de meses Ah, y ok. ¿Y se hay un puede ver en video, internet? se puede ver en internet, en mi Instagram también, hay fotos que subimos y hay un documental de Ignacy Costa, que es fue un documental de la situación de nuestra bota, mucho más documental, pero que sirve como contrapunto de la versión más ficcionada, que la terminaba siendo ficcionada por eso, para poder que un lustrabota le diga, mirá, este libro que somos superhéroes de la paz, y poder tener ese minuto, un minuto más de conversación para pelear como panfleto callejero sobre la discriminación, ¿no? Porque enfrentar el problema real directamente no está solucionando. Maca lo dijo con el tema de la ficción, cada vez está más, y la ficción está muy poco en el tema social, porque como que se la ha despreciado, pero ahora parece ser que la única herramienta para captar la atención de alguien que está sobreestimulado por pantallas. Entonces hay que darle un poquito más a esto, ¿no? Ajá. Hay varios piropos, por decirlo de alguna forma. Buenísima la idea de trasladar la distribución de los fotolibros a kioscos y ventas con cooperativas para salirse un poco de la distribución tan oficial, por decirlo así. Eli Barbosa dice, felicidades, qué buena postura del arte comunitario, muy propia de la cultura a la que pertenece el artista. Siguen habiendo felicitaciones, y yo quería, me dio mucho vuelta lo que hablaste tú, Federico, de la distribución callejera, de la participación de los fotografiados en la distribución también, y yo que vengo de una generación que se formó con los libros de sobremesa de 4 kilos o 5 kilos, y ese era como Igualmente son necesarios porque hay que tener, pero, existe un espectro. Sí. Sí, pero te estoy hablando de hace cuando eran solo esos. Bueno. Sí. Solo esos. No, ahora es mucho más amplio, mucho más abierto, mucho más libre, digamos, y creo que eso es un estímulo muy, muy potente como para sacarse esos pesos de que tenía que ser de una ultra calidad del papel, ultra, no sé, brillante, muy pulcro todo. Creo que estamos en otra realidad, y nosotros mismos lo estamos viendo en nuestras sociedades, ¿no? Que sacudirnos ese deber ser tan neoliberal en el fondo, ¿no? Sí, porque, o sea, en Felifa, por ejemplo, cuando estaba compitiendo Eres del Brillo, había unos libros, en términos de forma, que eran increíbles, o sea, cómo estaban hechos, la factura, la elección del material, qué sé yo, todo eso, era muy bonito, y el tema también, muy interesante, pero a veces eso no es lo que prima, porque aquí el concepto del periódico, digamos, era tan potente que fue capaz de sobreponerse a todo, porque a lo mejor como un periódico en un papel bio, qué sé yo, todo, podría haber pasado desapercibido como forma también, pero el contenido era tan fuerte que sobrepasó las otras formas y terminó ganando la feria. Digamos, fue el fotolibro que ganó. Y habían otros que quizás también podrían haber ganado, que eran muy, 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 muy producidos, como dices tú. Quizá el concepto y todo estaba muy bien hecho para esos temas. Entonces, aquí en el fondo lo que se logró fue ambas cosas, yo creo, y por eso a lo mejor el jurado, yo no soy el jurado, pero a lo mejor por eso el jurado eligió Eres del Brillo como el ganador, finalmente. Sí, por ejemplo, también estuvo en París Foto, pero si París Foto premiaba este libro, que es Aperture Foundation, los lustrabotas me decían, ¿cuándo sale eso de París, Federico, que son 10.000? Y bueno, ya estaban afilándose los dientes, que había... entonces, eso es lo bueno, que no quedas solo como... Y obviamente no van a premiar algo en periódico, y es algo, depende, hay muchos concursos, yo he quedado en algunos ahí, pero claro, no, premiar esto es una decisión muy política, ¿no? Porque puede ser un fanzine, puede ser... Entonces es un poco lo que creo que solo Latinoamérica lo pudo premiar como libro,
después en algún festival más, en Cosmos, Arles estuvo premiado, pero claro, es difícil, ¿no? Para la industria no hacer algo con tela de lino y que tenga serigrafía en la tapa, porque claro, pero incluso vos decías medio neoliberal, Javi, pero el tema es que cuanto más caros son los libros, menos circulan, entonces dependés más del distribuidor, y que queda mucho menos para el autor y para, bueno, la librería, lo que sea. Entonces, cuando haces ediciones más baratas, que vos las distribuís y todo eso, también está haciendo un hackeo al sistema un poco de distribución, y la idea es que se vendan en cualquier kiosco como algo, bueno, sale los viernes fotolibro de, no sé, porque ¿por qué no? El tema es que muchos quieren construirse el templo como yo lo hice también, que bueno, ahora que Ah, y ahora está. yo tengo Me da culpa. por eso, claro, no lo digo tan tajante, pero que Es que el depende. anhelo... ¿Eh? No, Que se dale. pueden hacer ambas cosas, ¿no? Y creo que no Claro, solo depende, yo creo que ahí el límite es el tema, si es un tema exacto. Sí, depende del social, proyecto. si son fotos patrimoniales no sé, de Valparaíso, que las rescataron, y bueno, sí, hay que ponerlas en un papel que dure 200 años, y es el tema ahí termina siendo, creo que lo que decide un poco la circulación del libro. Por ejemplo, Panchoaga, no sé si lo conocen, a Jorge, colombiano, bueno, hizo un libro, pero lo que hacía con, no me acuerdo el nombre, me va a matar el Pancho, pero el que era en un pueblo de la Siena, ¿cómo se llama? A mí se me olvidó. Bueno, que lo que hacía era un crowdfunding, vos comprabas el libro, pero con cada compra del libro le dabas un libro al habitante de ese pueblo. Y después Panchoaga te mandaba el video diciendo: hola Federico, soy Tomás, acá en el pueblo, gracias por regalarme este libro. Entonces eso está muy bueno, como el hecho de que hay estrategias comerciales para asegurar la circulación sin renunciar a un producto de alta calidad. Dulce y salada. Dulce y salada, tremendo. Lo googleé. Sí, sí. Pero se llama dulce y salada, creo. Claro, entonces, bueno, eran los 500 habitantes en el pueblo, bueno, hagamos algo para asegurar. Y vos ahí podés, pero es un punto crítico la circulación, y bueno, y cada vez es algo más que habla del autor, de cómo quiere que circule su obra, y del ego personal, que también es bueno, ¿no? El ego, pero que no tranque la circulación. Eso. Yo creo que calidad no necesariamente es lujo, ¿me entiendes o no? Correcto. Puede ser un muy buen producto de buena calidad, pero no necesariamente de lujo. Y al lujo me refiero a cosas que encarezcan demasiado el producto final. Claro. Que en definitiva lo alejan del que podría ser un consumo o una cercanía mayor a un público más amplio. Exacto. Sí. Yo quería agregar un par de cosas antes de que no hay más preguntas. Acá, mira, Mauricio Joel nos dice, lo virtual también da para harto. Sin duda. Oye, entonces yo les quería hacer un alcance. Nosotros como Flash queremos hacer una celebración del Día de la Fotografía, ya que estamos en una situación tan compleja y tan extraña, ¿no? Y aquí políticamente también estamos como en una especie de pausa obligada, digamos. La idea es tomarse un poco esa noche, ¿no? Del 19 de agosto y sacar la fotografía en la calle, de alguna forma. Y vamos a proponer, para que estén atentos a nuestras redes sociales, vamos a proponer una manifestación colectiva a través de la fotografía y la calle. Así que... Ah, genial.
ahí estamos redondeando un poco la convocatoria para que estén, estamos a cuánto, faltan 10 días más, sí, pues 10 días exactamente, para el 19 de agosto, y la idea es que nos tomemos la calle y la noche con fotos hechas por autores y autoras nacionales. Súper. Genial. ¿Puedo agregar una buenísimo. cosita? Sí, claro. Que por ahí vi que preguntaban si se puede comprar mucha lucha. Igual yo, o sea, Ya. sí, tengo, pero no están armados. O sea, tengo como 2 que encontré, no había cachado, pero no están. Tengo que armarlo yo, po. Hacer todo el proceso de nuevo, pero a los que les interesa igual pueden escribir al Instagram y ahí lo coordinamos. Ah, súper, porque ya lo pusieron tu Instagram aquí en la conversación, ya lo habían preguntado, así que para que se dirijan directamente contigo, ya que están Sí, porque está ahí, pues, entonces. Sí. Súper. Súper, ya. Nuevamente, muchas gracias. Ya vendrá gracias por participar y querer acompañarnos en esta situación, insisto, tan extraña, pero que yo creo que a su vez facilita la conversación y el contacto con gente como Federico y Maca y Claudia, y eso nos deja muy contentos. Me gusta que haya participación. Esto va a quedar en el canal de YouTube que estamos implementando con la galería, así que va a estar un buen rato ahí al aire como para quien quiera acercarse a mirarlo en otro momento. Creo que fue una conversación súper interesante y nutritiva, así que muchas gracias nuevamente y nos vemos. Vale, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, saludos desde Uruguay, fuerza Fuerza Uruguay. con todo ahí. Gracias. Chao, Maca. Chao, Chao, cuídense. Chao, chao.